días, chicos, me da muchísimo gusto saludarlos y compartir con ustedes que me va a tocar acompañarlos en las clases de formación cívica y ética de tercer grado durante las próximas semanas en este periodo de contingencia. La idea de nosotros es, primero sí, que aunque estemos en línea podamos compartir y puedan saber que estamos preocupados porque ustedes continúen aprendiendo. El día de hoy vamos a trabajar el contenido La democracia como proceso de construcción histórica en México. Este contenido a su vez nos va a llevar al aprendizaje esperado, donde ustedes van a vincular la importancia de la participación ciudadana para la construcción de un gobierno democrático. Esto lo vamos a hacer con situaciones de la vida cotidiana, donde hombres y mujeres ejercemos nuestros derechos políticos, sociales y culturales. ¿Para qué nos sirve este aprendizaje? Bueno, vamos a partir del hecho de que todos ustedes se convertirán en ciudadanos de este país. Por lo tanto, deben de saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Y esto nos va a llevar forzosamente a establecer una democracia fuerte y sobre todo hacer que este país crezca. ¿Qué materiales van a necesitar? Su libreta y su libro de texto. La primera parte de la actividad, nuestra actividad va a estar dividida en dos momentos. El primer momento va a ser con la información de las páginas 179 a 181 de su libro y la segunda parte vamos a utilizar la información contenida en la página 184 de nuestro libro. ¿Qué producto vamos a obtener? Básicamente dos cuestionarios que en nuestro siguiente video revisaremos cuáles serán las respuestas que podremos tener para ellos. Vamos a empezar por hablar de democracia. Este es un término del que ustedes han escuchado muchísimo, pero me gustaría que fuéramos a las bases o a las raíces etimológicas. Se dice que esta palabra es una palabra de origen griego y tiene una doble raíz, que es demos, que pudiéramos traducirlo de manera general como pueblo, y kratos, que significa poder. Si lo juntamos, pudiera ser el poder del pueblo. Al hablar de esto, tendremos que forzosamente remitirnos a la antigua Grecia, en el siglo V a.C., en donde las decisiones se tomaban a través de asambleas. ¿Cómo se le daba el poder al pueblo? Se sorteaban los puestos políticos y en una asamblea se tomaban ciertas decisiones. Aquí tendríamos que decir que es donde empieza a cobrar vida el concepto de participación ciudadana. Nosotros no podemos hacer eso porque indudablemente somos muchísimos. Imagínense para meter tantos millones de personas y hacer una asamblea en donde todos decidamos, ¿no? Para esto hemos diseñado mecanismos de elección popular. Si no podemos ir todos a una asamblea, tendremos que elegir a alguien que nos represente. Aquí es donde pudiéramos hablar de democracia indirecta o representativa. Nosotros no vamos directamente, pero elegimos a alguien, diputados, senadores, presidentes municipales, alguien que elige por nosotros, que nos representa. Por eso les llamamos representantes. Y entonces los mecanismos para elegirlos han cambiado conforme han pasado los años, pero también han cambiado conforme han crecido las sociedades. En nuestra primera actividad, nosotros vamos a leer el texto sobre la participación ciudadana que está en nuestro libro, en las páginas 179 a 181, y vamos a responder algunas de las preguntas como ¿cómo se vivía la democracia en la antigua Grecia?, que es algo de lo que ya hemos platicado ahorita. Les pido que elaboren un mapa conceptual con los componentes de la participación ciudadana y qué debemos de hacer para vivir en una auténtica democracia. Es súper importante que traten de más que solamente llenar sus cuestionarios, entender las respuestas que estamos dando, porque lo que nosotros aprendemos en formación cívica y ética no solamente nos sirve para obtener una calificación, nos sirve también para ser mejores ciudadanos. Y ustedes van a tener en sus manos, de las próximas elecciones presidenciales, la posibilidad de elegir cada vez mejores gobernantes, personas más preparadas y que puedan hacer por nuestro país mucho más, que puedan tomar mejores decisiones, y esas mejores decisiones nos van a beneficiar a todos. Vamos a pasar a nuestra segunda parte. Yo les decía que estábamos divididos en dos. En la segunda parte de nuestra actividad, que es la que se va a hacer con información de la 184, en la página 183
nos remiten a nuestros apuntes de Historia 1. Si recuerdan, el año pasado en Historia Universal, ustedes vieron que en el siglo XVI se da la conquista de América por Europa. Esto quiere decir que los países europeos obviamente descubren América y empiezan a colonizarlo. Algunas colonias son inglesas, algunas otras colonias son españolas, algunas otras son francesas, portuguesas, y nos vamos a encontrar que en el siglo XVIII, 2 siglos después, tenemos la Ilustración, que es un momento histórico en donde empezamos a darnos cuenta que no solamente es creer en algo, sino pensar. Y entonces tenemos que esta Ilustración genera muchísimos cambios en la forma de pensar de las personas, y nos vamos a remitir a un momento histórico que no es de nuestro país, es de Estados Unidos. Estados Unidos había sido colonizado por los ingleses y tenían algo que ellos llamaban las 13 colonias. Muy bien, con estos nuevos pensamientos de la Ilustración, estos cambios en las formas de ver el mundo, de ver la vida y de ver la política, obviamente, en 1776 Estados Unidos, o esas 13 colonias, deciden independizarse. Para esto, pues obviamente hay un movimiento armado, y una vez que logran su independencia, ellos deciden primero formar una confederación, en donde básicamente las 13 colonias eran estados que estaban unidos, pero cada uno seguía conservando su forma de gobierno y su independencia y sus normas. Compartían algunas normas solamente. Sin embargo, se dan cuenta que así siguen siendo muy débiles y obviamente son propensos a ser nuevamente colonizados. Por este motivo, deciden firmar un pacto federal y volverse un solo país, al que conocemos ahora como Estados Unidos de América. Esto sucede, les decía yo, en 1776, y para ellos, digamos que su fecha oficial de independencia es el día 4 de julio. Una vez que esto sucede en las 13 colonias, esas ideas de independencia, de decir, no queremos seguir estando bajo un imperio, no queremos seguir siendo una colonia de un país europeo, esas ideas van hacia abajo, digámoslo así, en América, y México se independiza en 1810. Pero una vez que te independizas, pues entonces ahora ¿quién gobierna? Ahora ¿quién toma las decisiones? Ahora ¿quién dice qué debemos de hacer? Para esto se vuelve súper importante, obviamente en Estados Unidos, pero en México, en nuestra historia, se vuelve súper importante establecer una forma de gobierno. Y entonces pues empezamos a ver qué debemos de hacer. Aquí es donde aparecen los primeros visos de democracia, los primeros experimentos políticos en donde evidentemente en algún momento volvimos a ser o fuimos un imperio, y vamos a hablar de 2 términos que van a ser muy importantes y que van a necesitar para la segunda parte de su trabajo. El primero es Estado. Cuando hablamos de Estado, ¿qué decimos? Pues que es una comunidad social que tiene su propia organización, que tiene territorio, que tiene sus propios órganos de gobierno, que es soberana. Esto quiere decir que toma sus propias decisiones y que es independiente de otros países, en el caso de nosotros. Eso es el Estado, nada más. Cuando hablamos de Estado, hablamos de toda esa organización política que hay en nuestro país. Pero ahora también vamos a hablar de algo que se llama Estado de Derecho. ¿Cuándo podemos decir que hay Estado de Derecho? Bueno, es cuando este Estado del que hablábamos ahorita, esta comunidad que ya tiene su sistema de gobierno, cuando este Estado hace que sus normas no solo existan, sino que se cumplan. Repito, el Estado de Derecho es cuando este Estado tiene una actividad que está regulada por la ley, pero además esas leyes que existen se cumplen. En la última parte de su actividad les pido que me pongan un Estado de Derecho, un ejemplo de Estado de Derecho. Me gustaría mucho que exploren entre todo lo que ustedes tienen si existe Estado de Derecho o no, con base en lo que ustedes viven en su comunidad. Creo que esto va a ser lo más importante. En nuestra segunda entrega veremos cuáles son las respuestas correctas, pero sobre todo, y lo más importante, es que ustedes tengan claro, primero, cómo debe de participar un ciudadano, y segundo, por qué es tan importante
que este país tenga un Estado de Derecho. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que las actividades que estamos haciendo para ustedes les sean útiles y que sepan que para nosotros son muy, pero muy importantes y deseamos que sigan aprendiendo. Les mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentren.